Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. Allí el apóstol Pablo nos habla de el falso evangelio, que si alguno predica un falso evangelio sea anatema, sea maldito, o sea, quiere decir también la acepción, sea excomulgado de la iglesia, porque contamina, dice un poco de levadura, contamina toda la masa. Una falsa enseñanza puede destruir una iglesia, por eso el apóstol decía que debe ser anatema, o sea, expulsado de la iglesia, debe ser excomulgado, echado de la iglesia, porque, como se dice, una manzana fea pone fea a todas las manzanas, entonces debía ser sacada, como se saca, como se extirpa el cáncer de un cuerpo. Un falso maestro es un cáncer, es una persona contaminada, corrompida, que ensucia todo el cuerpo con su falsa doctrina. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, guárdense de los fariseos y de su levadura, que es la hipocresía. Lo que tiene el falso maestro es que es hipócrita, como habíamos quedado en el video anterior, que el peligro es la hipocresía. Por eso se les dice que son lobos con piel de cordero, tienen un espíritu lobezno. Por eso la palabra en el griego que usa el apóstol Pablo en Hechos 20:28 es locus, que significa lucos, que significa que tiene carácter del lobo, Entonces dice la palabra del Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y acá nos da el apóstol Pablo una radiografía de lo que es el falso maestro, el falso profeta, el obrero fraudulento, ¿no? El lobo rapaz, de que busca agradar a los hombres, y busca la gloria de los hombres. Por eso en el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. A quien se da toda la gloria, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a su palabra, a su sangre, a su Espíritu. Lo que hace en primer lugar el falso profeta es quitarle la gloria a la palabra, quitarle la gloria a la sangre y quitarle la gloria al Espíritu Santo. Entonces dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Está diciendo que aquel que quiere agradar a los hombres no es siervo de Cristo. Lo dice claramente la palabra del Señor. No es siervo de Cristo el que quiere agradar a los hombres porque busca su propia gloria. Dice que si alguno busca su propia gloria, no es siervo de Cristo. Aquel que predica su propia doctrina busca su propia gloria, dijo el Señor. Así que podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, porque, vamos a leer el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Acá está la palabra lobo, que es lucos, que vieron anteriormente, que significa el que tiene carácter de lobo, que tiene carácter lobezno. Una de las características del lobo es que le gusta la jerarquía, son jerárquicos, digamos. En toda manada de lobos se manejan por jerarquías. La característica del falso profeta es que él cree que hay jerarquías dentro de la iglesia. El Señor dijo, si alguno quiere ser mayor, será el siervo de todos. Y él hace todo lo contrario. Él quiere que todos los sirvan a él, porque él es el profeta, él es el líder, él es el pastor, él es el cura, él es el papa, él es el que está arriba de todo. Se manejan en un sistema piramidal,
en un sistema donde hay una cabeza visible como la Iglesia Católica, que es una iglesia totalmente inversa a la doctrina de Cristo. Pero estos falsos profetas se manejan en ese mismo espíritu, en esa misma línea, digamos, de el espíritu de lobo, el carácter de lobo que se maneja por jerarquía. Sabemos que en las manadas de lobo ahí está el lobo alfa, la loba alfa, y están los beta y están los demás, ¿no es cierto? Todo el rebaño, la manada, perdón. Entonces ellos se manejan de esa manera, por jerarquías. Y cualquiera que pertenece al rebaño de ese falso pastor, nadie lo vaya a cuestionar o a discutir sus palabras, porque será expulsado, como ocurre en las manadas de lobos. Así ocurre con el falso profeta. Otra de las características de los lobos es que son sociables. Son sociables los lobos. Son animales, una creación de Dios. Pero ya tienen esas características de ser sanguinarios, sin piedad, digamos, como todo animal. Y acá el apóstol lo pone como ejemplo de cómo son el carácter que tiene el falso maestro, los falsos maestros, el carácter que tienen el carácter de un lobo. Otra característica del lobo es que son sociables. Hay lobos solitarios, pero siempre el lobo solitario busca una manada donde lo incluyan, donde lo acepten. Siempre está buscando, digamos que se aguanta, la soledad, pero prefiere la sociedad. Es sociable, es un animal sociable ante lo de su misma especie. Así que es difícil detectarlo en el sentido que es una persona amable, es una persona que está en todas las reuniones, digamos que por eso el lobo es sociable, por eso es difícil identificarlo, porque está con su piel de cordero, está en todas las reuniones, fiel, y generalmente como es sociable, no le tiene miedo a la comunicación, es comunicativo, digamos, pero es jerárquico, él ve a todas las personas en distintos niveles. Un verdadero hijo de Dios ve a todos los hermanos iguales, porque son iguales, como dicen los padres. A veces se escucha decir a los padres, todos mis hijos son iguales, todos mis hijos los quiero a todos por igual, dicen, ¿no? Dicen los padres. Yo tengo un solo hijo, no puedo decir porque tengo un solo hijo. Pero los padres que tienen varios hijos dicen, son todos mis hijos, los quiero a todos por igual. Y entonces el padre los ve a todos igual, y entre hermanos se ven todos iguales. Y se respetan, pero se ven todos iguales. Pero el que tiene el espíritu lo ves, ¿no? El falso maestro empieza a mirar a todos y los ve por diferentes niveles, diferentes categorías. Tiene un carácter de ponerle etiqueta a todos. El lobo, cuando persigue a un rebaño para cazar, y a veces lo hace con un grupo, por lo general lo hacen en grupo, ellos asustan, digamos, al rebaño que persiguen, o al rebaño que quieren comer una presa, cazar una presa, y lo echan a correr. Y empiezan a correr, para ver cuál es el débil, para ver cuál es el enfermo, para ver cuál es el fuerte. Entonces, ahí lo detectan fácilmente. Por eso ellos están tiempo, están observando, están calculando. Por eso debemos leer las Escrituras y estar atentos a las Escrituras para detectar a los falsos maestros, porque son muy calculadores, están en los almuerzos, en las cenas de la iglesia, lo que se llama las convivencias de los hermanos, cuando comen juntos, en armonía, o se reúnen por algún lugar. Ellos están siempre atentos, observando cuál es el débil, cuál es el fuerte,
si realmente el que está como ahí cuidando a los hermanos realmente conoce la palabra, siempre están atentos a todo. Eso es un falso maestro, que en cualquier momento va a tratar de usurpar, digamos, el lugar y va a querer tomar y comandar todo el rebaño, digamos. Es una persona que está a la expectativa en cuanto flaquee, digamos, la persona que está ahí como encargado, lo va a tratar de voltear, digamos, como se dice, ¿no? Entre comillas. Como Satanás trató dice que él quiso hacer su trono junto al de Dios, dice, me sentaré en las alturas y haré mi trono en las alturas junto al trono de Dios. O sea que si Satanás hubiera podido destronar a Dios, lo hubiera hecho. Dios no se lo permitió, obviamente, porque Dios es todopoderoso. Y es el mismo espíritu que tiene el falso profeta. Es un espíritu que se mueve socialmente y jerárquicamente. Él lo ve todo por jerarquía. Y si está arriba como líder, es muy difícil moverlo. Porque para eso lucha él, para escalar. Porque entre los lobos, siempre el lobo alfa tiene que estar allí teniendo alguna lucha, alguna pelea con algún súbdito, digamos, de los lobos que vienen detrás de él, porque siempre hay un lobo que se revela y porque ellos se mueven por jerarquías. Entonces esa es la característica de, como dice el apóstol Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos que roban, rapaces que roba, son robadores. Por eso la iglesia se divide, digamos, naturalmente. Cuando la iglesia crece mucho, se van dividiendo en pequeños grupos, que esos grupos a su vez van creciendo y se van subdividiendo a su vez más y más y más hasta propagarse toda la palabra del Señor en toda la tierra. Pero hay muchos casos donde las divisiones son divisiones malas, donde ha venido un lobo rapaz, donde ha venido un falso maestro y se ha llevado a las ovejas, ha robado las ovejas. Por eso habla de lobo rapaz, de una persona que viene a robar ovejas, viene con esa intención de robar ovejas. Esa es una mala división, digamos. Pero la división de la iglesia es natural, porque a medida que va creciendo es como una familia, porque dice la palabra del Señor que somos una familia. Nos vamos, generación tras generación, vamos teniendo hijos, nietos, bisnietos, y nos vamos expandiendo. Obviamente que es algo natural que haya subdivisiones, digamos, que son subdivisiones naturales y son buenas para que haya un crecimiento. Entonces, otra característica del lobo que se lo tiene al lobo como el animal maestro. Así se lo tiene entre los animales. El animal maestro, se dice, los que saben, los que estudian a estos animales, dicen que tiene el cerebro un poco más desarrollado que los demás animales. Dice que tiene el cerebro más grande que los demás animales. Por eso la persona, el falso maestro, ocupa lugares de liderazgo. Porque son inteligentes, son persuasivos, convencen a las ovejas. Y las ovejas, como no leen la Biblia, por eso la exhortación siempre de Dios, y siempre en los videos que hacemos, siempre exhortamos a estudiar la Biblia, a creer en la sangre y a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no estudiamos la palabra, va a venir cualquier falso profeta y nos va a engañar, porque no conocemos la palabra. Es nuestra arma la palabra. Y se lo llama al maestro de los maestros, entre los animales. Así lo llaman las personas que estudian a los animales y que estudian a los lobos. Que ellos son los maestros de los maestros y son estrategas, son pacientes, estudian el rebaño, hacen correr el rebaño. Son personas que incitan al movimiento para ver cuál es el débil y para ver cuál es el fuerte, y así estudian todo el rebaño. Entre la iglesia cristiana evangélica hay mucha infiltración. Hay filtración principalmente de los jesuitas y de toda clase de
falsos maestros que se meten en el pueblo de Dios para traer doctrinas erradas, evangelios diferentes, como dice acá el apóstol. Por eso el apóstol dice que va a haber muchos lobos rapaces que se van a meter. Gente, pero no cualquier gente, son gente preparada. Por eso se lo llama lobo el maestro de los maestros, porque son gente preparada, maestro de los maestros. Le dicen a estos animales. Son gente preparada, que son líderes aún de pastores. Ellos comandan pastores, no es que se andan con cosas chiquitas, sino que ellos manejan, hacen movimiento. Por eso hacen mover el rebaño, siempre incitan a la actividad, siempre a la actividad. Y el liderazgo, otra característica del falso profeta es el liderazgo, que ellos aspiran siempre al liderazgo, siempre aspiran a manejar el rebaño y a llevar a las personas al error. Esa es la... Vamos a ver en Mateo 7:15, dice la palabra, porque el Señor dice que a unos no los conocía, dice que le llamaban Señor, Señor, pero no, el Señor dice que no los conocía. ¿Quién era esta persona que no conocía? Eran los falsos profetas. Podemos leer, vamos a leer en el 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si nosotros vamos al contexto de esta palabra, porque muchos se preguntan, ¿son cristianos? No, estas personas no son cristianos, nunca conocieron a Dios ni Dios los conoció a ellos. Dice que profetizaban, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que los falsos profetas harán portentos y harán muchos milagros. Por eso tiene que haber un don dentro de la iglesia, que es el don de discernimiento de espíritu, para discernir qué clase de espíritu tiene la persona que está o se pone al frente, digamos, de un pueblo, del pueblo del Señor, para discernir qué clase de espíritu se está moviendo en esa persona, si es el Espíritu Santo o es un espíritu del demonio. Dice, entonces tenemos que ver el contexto, a quién se dirigía el Señor cuando le dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vamos al contexto que dice en el versículo 15, que el Señor dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, el Señor habla, cuando habla aquí, nunca os conocí, habla de esta clase de gente, de lobos rapaces, que vienen vestidos como ovejas, pero que son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, dice el versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Por eso dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso el apóstol Pablo decía que debía ser escondido